complicando para la secretaria del Departamento de la Vivienda, y es que ha trascendido desde la semana pasada información sobre un centro de inspección de vehículos en el municipio de Yabucoa. Vamos a ir punto por punto de estas alegaciones. Nuevamente hoy, la secretaria de la Vivienda, a través de un comunicado de prensa, dice que todo esto es falso y que son insinuaciones incorrectas lo que se está diciendo, que ella no tiene vínculos con este centro de inspección. He invitado a los compañeros de Puestos para la Mañana para que podamos hablar, porque ellos continuaron con la información que originalmente había sacado la compañera periodista Bárbara Josefina Figueroa. Tengo aquí a Luis Herrero y Jonathan Lebrón. Ellos están puestos para el problema, pero puestos para mañana en Radio Isla 1320. Me parece que esta información no se puede ignorar. Yo creo que y me parece importante que la funcionaria salga y pueda contestarle a ustedes, a Bárbara, todo lo que ha trascendido, porque siguen saliendo documentos que en efecto la estarían vinculando con este centro de inspección. Vamos a explicar a las personas cuáles son las irregularidades, o sea, ¿qué se hacía en este centro? Rápido, la secretaria de la Vivienda hasta abril del 2025 figuraba como la dueña propietaria de un centro de inspección en Yabucoa con el número HM0101. Dicho centro, en una declaración jurada a la que nosotros tuvimos acceso, supuestamente había recibido múltiples multas cuando se hizo la transición del malvete digital, del malvete tradicional al malvete digital. Y en ese proceso detectaron miles de irregularidades en el centro, desde certificados de inspección falsificados, malvetes vendidos que luego no le llegó el dinero al gobierno, entre otros asuntos. Y según esa declaración jurada, luego de que Jennifer González gana la primaria contra Pedro Pierluisi, se llega a unos acuerdos favorables para que el centro se le redujera la multa que se le había impuesto, que según la declaración jurada fue de $25,000 fue de varios cientos de miles de dólares a $25,000, y que reabriera la operación. Nosotros publicamos esa información el lunes. Desde el lunes para acá ha habido mucha ofuscación, subterfugio, pero no había habido ninguna respuesta específica hasta que ayer la gobernadora ordenó al secretario del LITOP a que investigara. Y hoy el Departamento de Justicia confirma que recibió el referido de dos representantes. Uno de ellos, Ramón Torres, estuvo aquí conmigo hablando de ese particular, pero Jonathan, quisiera que tú pudieses elaborar, porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas hoy saca un comunicado y básicamente lo que está haciendo es confirmando las irregularidades de distintos centros de inspección, pero hace alusión al centro de inspección de Yabucoa. Y de hecho, y dice algo que no lo teníamos constancia del tiempo. El centro estuvo cerrado administrativamente. Por las irregularidades que encontraron. O sea, cuando, ¿verdad? Para que entender, cuando usted vio la entrevista del hermano de Ciari en estos días, que él decía que ellos estaban operando lo que sea, y se le hizo una pregunta específica sobre el tema del cierre, sí hubo un cierre. Y DITOP está confirmando que hubo un cierre por un año, ¿verdad? Y cuando se habla de cierre administrativo, significa que no, el centro estaba operacional, usted podía ir para el centro, pero no le iban a vender un malvete, porque no tenía acceso al sistema donde usted, los centros de inspección, puedan comprar los malvetes. Y eso es importante porque la secretaria saca un comunicado luego diciendo que ella desde el 2017 no tiene control material del centro de inspección. Ese es el comunicado que salió hoy. Hoy mismo, hace algunos minutos. Y esto es importante porque un correo electrónico, el correo electrónico que publica la compañera Bárbara Josefina, dice, y está viéndolo en pantalla, que en el 24... a la secretaria, en el email, una funcionaria del Departamento de Hacienda le contesta a la secretaria diciéndole: no te puedo abrir el sistema porque tienes una serie de irregularidades. Correcto. Ahí está, le hicieron un zoom ahí para que ustedes lo puedan ver en pantalla. 29 de julio del 2024. En ese momento la secretaria de la Vivienda se desempeñaba como la comisionada electoral. ¿Cuándo fue ese 29 de julio del 2024. Ella en ese momento era la comisionada electoral alterna del PNP. Pero importante el detalle, que el cierre administrativo, de acuerdo a DITOP, el comunicado que tengo aquí es desde el 7 de septiembre del 2023 hasta el 24 de julio del 2024. Correcto. Y entonces ya vemos, porque la propia secretaria dice en sus expresiones hoy que ella no tenía ningún tipo de control, que ella no manejaba nada en el centro, pero ¿cómo es posible que no tenga ningún tipo de control cuando hay un email del 29 de julio del 2024 dirigida a ella personalmente, a su dirección de correo electrónico con su nombre, sobre temas del centro de inspección? Y adicional te añado, Mili, que en la declaración jurada de la que nos basa toda esta información, se habla
habla de que todo cambió luego de que Jennifer González gana la primaria. Entonces, qué casualidad que le cierran el centro en septiembre del 2023. Jennifer González gana la primaria en mayo del 2024 y en julio le reabren el centro. No sé, está como complicado. Y es curioso porque el propio comunicado de Transportación de Obras Públicas confirma que le dieron una multa. Que hubo dos acciones. Cerrarle el centro por un año y que hubo una multa. Que la multa es de $5,000 y sugiere el lenguaje del secretario de que fue como una especie de acuerdo. ¿Verdad? Que ellos llegaron a algún tipo de acuerdo, encontraron una irregularidad, etcétera. Ahora, llama la atención porque la información que nosotros tenemos de la declaración jurada y lo que dice el secretario del DITOP es que ellos encontraron 400 irregularidades. Sí, lo dice aquí claramente. 412 transacciones correspondientes a certificados de inspección irregulares de los meses de junio, julio, agosto del 2023. Y eso es un muestreo, pero el correo electrónico que ustedes vieron en pantalla le hace una serie de señalamientos, incluyendo ventas de malbetes que no aparecían registradas en el Departamento de Hacienda. O sea que de alguna manera u otra se emitieron malbetes, se cobraron y no se remitieron los pagos al Departamento de Hacienda y había una incongruencia con ese asunto. Esto es el Departamento de Hacienda. Es importante que entendamos esto. SESCO, ¿verdad? Los DISCOS y DITOP regulan los centros de inspección. Pero como hay un cobro de dinero del malvete de las inspecciones, es el Departamento de Hacienda quien lo regula. Y es esta entidad, este correo electrónico, es la persona encargada en el Departamento de Hacienda que le está diciendo a la Secretaría de la Vivienda, Ciaria Pérez Peña, en un email de ella, es el email de ella, diciéndole que no te podemos abrir el sistema porque tienes una serie de irregularidades que no has podido resolver. Y Mili, te quiero decir dos cosas. Número uno, a mí se me hace muy difícil darle credibilidad al secretario del DITOP en este tema porque él está implicado en la declaración jurada y se alega que él tomó represalias contra un empleado. Entonces, ¿cómo el implicado se va a investigar a sí mismo? Y número dos, ¿cómo es posible que la secretaria de la Vivienda se atreva a decir que yo no tengo nada que ver con esto cuando ya ha salido evidencia que está recibiendo correos electrónicos? Mira, me llama algo de la atención del comunicado de prensa y lo que están viendo en pantalla es la declaración jurada a la que ustedes están haciendo alusión y que han tenido acceso a la misma. Me llama la atención que luego de que DITOP dice que el centro estuvo cerrado, dice el DITOP cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 asociado a este trámite. De la revisión realizada no surge un documento que contenga acuerdo o mención de una sanción por la cantidad de $25,000. En respuesta a los señalamientos públicos, el DITOP reitera que no ha tomado represalias contra ningún empleado. Todas nuestras acciones se han limitado al marco administrativo y el secretario tiene que llamar al senador Juan Oscar Morales, porque el senador Juan Oscar Morales ha dicho para récord en varias entrevistas que él le consta de propio y personal conocimiento de que hay una persona que la tienen esquineada en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que no le han dado funciones y que exactamente machea con la declaración jurada a la que nosotros tuvimos acceso. O sea que algo no está cuadrando ahí, algo está pasando dentro de DITOP. Y por último, mi pregunta es al Senado. ¿Los senadores hubieran confirmado a la secretaria si hubieran sabido que ella era dueña de un centro de inspección que el DITOP lo cerró por un año? Por irregularidades, malvetes falsos. Me tengo que ir, pero ustedes pueden ir a radioisla.tv y ven una información que ustedes sacaron hoy sobre una estación de gasolina. De gasolina. Ahí está la información, lo pueden buscar en radioisla.tv y pueden leer, porque se nos ha acabado el tiempo, porque esto, como dicen por ahí, está extenso. Pique y septiembre. Gracias, compañero, por estar aquí y pasamos contigo, Julio Daniel.